Mi nombre es Robert Grant. Soy geólogo y el martes próximo cumpliré 80 años de vida. No tuve esposa, tampoco hijos, y mis hermanos en su mayoría han fallecido. Me mantuve en soledad todo este tiempo, y como me queda poco camino por recorrer, quiero contarles mi historia. Existió una época en la cual realmente fui feliz, y eso sucedió durante mi periodo de científico. Supe ejercer 15 años en la profesión, donde recorrí gran parte del planeta, explorando y recolectando muestras de flora, huesos y cortezas. Cada país o continente visitado se tornaba maravilloso, no solo por la recepción de sus anfitriones, sino por lo fructífera que resultaba ser cada investigación. Sin embargo, ni en mis más remotos pensamientos imaginé que aquel verano del 82 en África sería mi última expedición. Arribamos a Zambia cerca del mediodía, y lo que más recuerdo es el cansancio que llevaba encima, pues habíamos hecho escala en España, luego de haber estado 3 meses trabajando en la fría Dinamarca. No obstante, llegamos con mi equipo, el cual estaba compuesto por Jonah Wesker, un biólogo marino, Louisa Harris, fotógrafa profesional, y Kurt Jenkins, estudiante de topografía. La primera noche la pasamos en una tienda de campaña y por nuestra seguridad se nos asignó una custodia militar, pues no solo los animales eran un peligro inminente. En la región existían indígenas hostiles, los cuales solían ser poco amigables con el resto de la civilización. A pesar de ello, todos estábamos entusiasmados, pues si bien tiempo atrás exploramos parte del Sahara, nunca habíamos estado inmersos en la sabana africana. Aunque la realidad para nosotros fue muy distinta a la imaginada, ya que los días pasaban y cada jornada se tornaba más difícil a la anterior. No solo por el agua que comenzaba a escasear, sino que las noches se convertían en un infierno gracias a los enjambres de mosquitos. Sin mencionar que la custodia militar en ocasiones se sobrepasaba con su trato, al punto de hacernos sentir como esclavos en vez de investigadores. Sinceramente, la situación empeoraba sin retorno. No obstante, todo se fue al demonio aquella tarde en que Luisa tomaba un descanso en su tienda de campaña. Hacía tanto calor en su interior que para sentirse un poco más cómoda, Luisa se quitó su blusa. Sin embargo, nunca imaginó que un degenerado la estaba espiando desde los matorrales. El individuo ingresó a la fuerza, intentando desde un primer instante manosear y abusar de ella. Luisa, envuelta en un ataque de ira, comenzó a gritar con desesperación, siendo tan fuertes sus alaridos que pude oírlos desde la otra punta del campamento. Corrí lo más rápido que pude, pero al llegar la encontré sola, semidesnuda y llorando de miedo. ¿Qué sucedió, Luisa?, le pregunté, pero ella ni siquiera pudo responder. Seguía con su estado crítico, a punto de colapsar. En ese instante, observé a mi alrededor y noté un fusil sobre un costado de la tienda, mientras, más allá, cerca de unos matorrales, pude ver un enorme charco de sangre. Me acerqué con sigilo, temiendo realmente con qué encontrarme, y fue tan así que lo visto allí me revolvió el estómago, pues yacía el torso destrozado de un soldado zambiano. En pocos minutos el área fue cercada por las fuerzas militares. Sin embargo, a lo lejos escuchaba y entendía que querían encerrar a Luisa en una celda. Eso me enojó, así que sin dudarlo, me acerqué a hablar con el general Chanake. «Señor, ¿cómo es eso que quieren llevarse a mi compañera?» El hombre se sorprendió y me observó con seriedad, mientras, en idioma bemba, le murmuraba algo a uno de sus subordinados, quien luego se retiró. «Señor Grant, lo que acaba de suceder es grave. Tengo un hombre muerto y aunque a usted le moleste, la principal sospechosa es su fotógrafa». «Pero general, ella me aseguró que su soldado intentó violarla. Seguramente ella lo provocó. Pero por Dios, conozco a Luisa desde niña, jamás haría algo así. La gente cambia, señor Grant. Pongo las manos en el fuego por ella y cualquier miembro de mi grupo. Valoro su lealtad, pero aquí se cometió un crimen
Lo siento, pero la mujer será arrestada. Dígame, General Chanake, sus hombres están altamente entrenados, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, explíqueme cómo una mujer de apenas 60 kilogramos pudo asesinar con tal facilidad a un soldado de élite. De eso se encargará nuestro gobierno. Si me disculpa, tengo asuntos que atender. Usted está loco. Mire, señor Grant, he sido demasiado amable y permisivo con usted, pero si vuelve a insultarme, lo encerraré junto a esa mujer. ¿Sabe cuál es el problema? Tanto usted como yo sabemos que a ese sujeto lo despedazó un animal, un león posiblemente. Los felinos no se acercan al campamento. Ahora sí, ¿me permite hacer mi trabajo? Debo arrestar a su colega. No se imagina la impotencia que sentí en ese momento. No lograba comprender nada de lo que estaba sucediendo. Realmente no veía las horas de salir de aquel infierno llamado Zambia. No obstante, ese día fue de terror. Nos mantuvieron encerrados en otra tienda, muriéndonos de calor, sin agua y comida por varias horas. No fue buena tu idea de venir aquí, Grant. Ni lo menciones, Wesker. Hoy hasta me arrepiento de ser geólogo. Nunca en mis años de carrera imaginé estar inmerso en una situación como esta. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué te dijo Luisa? Ni ella lo sabe con certeza, Kurt. Me repitió constantemente lo mismo, que estaba recostada calibrando su cámara, y de repente apareció el africano y empezó a manosear su cuerpo. Y después mencionó que un animal con enormes garras lo atrapó y lo arrastró hacia el pastizal. Luego de eso, pues ya saben. Qué extraño, ¿no? La verdad que sí. Y si bien le dije al general Chanake que pudo haber sido un león, sé perfectamente que ellos no cortan cuerpos por la mitad. Mucho menos Luisa. Tal vez fue un oso. No, Jenkins. Este no es su territorio. En fin, solo sé una cosa, muchachos. Aquí los zambianos nos ocultan algo. Pasaron 3 horas. El calor era insoportable y por la cantidad abundante de mosquitos en la tienda, deducimos que había caído la noche. Sin embargo, el clima estaba calmo. No se oía nada allá afuera, solo algún que otro murmullo en la lejanía. De pronto, un griterío descomunal estalló en la aldea. Primero fueron alaridos, después corridas y por último ráfagas de disparos. Nosotros nos lanzamos hacia el suelo y bajamos nuestras cabezas, pero el bullicio no cesaba y se tornaba cada vez más ensordecedor. Finalmente, luego de unos minutos, un silencio sepulcral volvió a inundar el campamento. ¿Qué hacemos?, nos preguntamos los 3. La decisión no sería difícil de tomar, pues saldríamos de allí con cuidado, iríamos por Luisa y volveríamos a Estados Unidos. No queríamos permanecer ni un segundo más en África. Pese a ello, al salir de la tienda nos topamos con el infierno mismo, al encontrar cadáveres mutilados por doquier, pedazos humanos dispersos por toda la aldea, y ese putrefacto olor a muerte que inundaba cada centímetro del campamento. ¿Qué demonios sucedió aquí?, exclamé alterado. Dios mío, los hicieron pedazos. Esto es obra del diablo. No puede ser que un animal acabe con 50 hombres bien entrenados en pocos minutos, exclamó Wesker. Tenemos que salir de aquí. Busquemos a Luisa antes que esa cosa regrese otra vez. Me temo que eso no podrá suceder, Grant. ¿De qué hablas, Jenkins? Mira, ese brazo allí sobre la roca sostiene la cámara de Luisa. Maldición, debe estar malherida. Apúrense, aún podemos salvarla. No lo creo, Grant. Aquello que flota en el agua es su cabeza. El dolor que sentí en ese momento fue atroz. La quería tanto como a esa hija que nunca tuve. No podía creer que Luisa había muerto bajo las garras de esa bestia. Sin embargo, envuelto en un mar de lágrimas, atiné a tomar su cámara y fotografiar toda esa masacre. Necesitaba una prueba de toda la barbaridad que habíamos vivido. Luego la guardé en mi mochila y huimos rápidamente por la extensa sabana. Grant, sabes pilotar un avión, ¿verdad? Tengo algunas prácticas. ¿Algunas? Tranquilo, Wesker, te sacaré de aquí. Esa frase quedará grabada para siempre en mi mente, porque minutos después, algo aterrador atacó a mi amigo por su retaguardia, partiendo su cuerpo en 2 mitades.
Jenkins y yo quedamos traumatizados. No entendíamos qué carajos era esa cosa que asesinaba con tanta crueldad a los humanos. Sin embargo, no teníamos tiempo que perder y por más dolor que nos causara, debíamos continuar. Corrimos desenfrenados hasta llegar a un lado repleto de caimanes. También había hienas y algunos leones. Sentimos mucho miedo. Sabíamos que la oscuridad de la noche nos jugaría una mala pasada. Encima, apenas teníamos una linterna para iluminar el camino. Dios, Grant, qué mala suerte. Maldición, odio tanto a Zambia. Es simple, amigo. Si no nos mata esa cosa, nos asesina cualquiera de estos animales. Lo sé, Jenkins, y lo siento mucho, pero creo que esta noche moriremos. No obstante, en ese momento sucedió algo increíble. Todos los animales comenzaron a abandonar el lago. Hasta los mismísimos caimanes se alejaron de nosotros. ¿Qué es todo esto? No lo sé, Jenkins, pero si ellos se van de aquí, es porque una amenaza mayor se acerca y no creo que seamos nosotros. ¿Qué quieres decir? Pues que continuemos corriendo. La pista está a unos kilómetros cruzando el lago, en aquella dirección. ¿Qué esperamos entonces? Vamos. Luego de un par de horas, llegamos exhaustos al aeropuerto. Pero allí no había nadie, estaba abandonado, solo podían verse un par de avionetas en un hangar. Iremos en una de ellas, solo ayúdame a controlar si tienen combustible, le dije a Jenkins, quien aterrado no dejaba de mirar hacia la torre de control. Jenkins, oye Kurt, te estoy hablando, ¿qué pasa? Él no me respondió nada, solo me señalaba con su dedo índice hacia ese lugar, y allí lo vimos. Era una criatura enorme, como de unos 2 metros de altura. Tenía unas garras intimidantes y su rostro apenas se dejaba ver entre tanto pelaje. Al mirarlo quedé petrificado. No fuese el caso de Jenkins, quien de inmediato huyó despavorido hacia el hangar. La criatura, al percatarse, saltó tras sus pasos y en milésimas de segundos lo atrapó devorando su cráneo por completo. Luego de contemplar semejante aberración, empecé a correr, pero de pronto mi cuerpo comenzó a temblar. Realmente me sentía muy mal, me dolía muchísimo el estómago, sentí un fuerte mareo y de sopetón me desmayé. Cuando desperté me encontraba rodeado de militares. No lograba entender nada de lo que pasaba, pero entre ellos se encontraba el general Chanake. Cuando intenté hablarle, sus soldados me apuntaron con sus fusiles. Estaba sorprendido, pues él no me dirigió ni una sola palabra. Pero sí lo hacía con otro sujeto, a quien al parecer le hablaba muy mal de mí. De pronto, ese hombre se acercó, me observó de reojo y lanzó un escupitajo en mi rostro. Luego, ordenó a uno de sus soldados golpearme con su culata. Después de ello no recuerdo más nada. Desperté a las horas esposado en la embajada norteamericana. No comprendía qué pasaba, pero deduje que la situación para nada era buena. No obstante, un caballero de traje negro se acercó, abrió su maletín y sentándose frente a mí me dijo: ¿Qué carajos hiciste, Grant? ¿Quién es usted? Soy tu única salida de este país tercermundista. Mi nombre es Philip Morgan, embajador de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Puede ayudarme? Mira, si logro sacarte con vida de Zambia, es un milagro. Chanake quiere entregar tu cabeza en bandeja al primer ministro. No hice nada, señor, lo juro. Robert, te acusan de asesinar a todo tu equipo. ¿Qué? Lo que oíste, Grant. Para el gobierno zambiano mataste a tus colegas, Jonah Wesker, Kurt Jenkins y Louisa Harris. No, es una locura lo que dices. A ellos los asesinó esa cosa. ¿Cosa? ¿De qué hablas? Un monstruo humanoide, era enorme, peludo y tenía unas garras filosas. Él no solo mató a mi equipo, sino que acabó con un pelotón militar en minutos. Grant, ¿es en serio? ¿Escuchas lo que dices? Te digo la verdad, Morgan. Hay un monstruo escondido en la sabana africana. No sé de dónde salió, pero es ágil, enorme y sanguinario. Lo vi con mis propios ojos, hasta tengo pruebas. En mi mochila guardé la cámara de Louisa Harris. Hay fotografías que lo demuestran. Lo siento, amigo,
aquí te trajeron sin nada. Esa mochila posiblemente la perdiste en la sabana. No, la llevaba conmigo en el aeropuerto. Maldito chanaque, la hizo desaparecer. Bien, como digas, solo escúchame. Haré lo posible por sacarte de Zambia, pero en Estados Unidos deberás pagar por estas muertes. Si para ti fuese monstruo imaginario, no me importa, pero el único responsable aquí eres tú, Robert Grant. Así que firma aquí, ¿sí? ¿Qué es esto? Tu boleto a Norteamérica. Este papel es una confesión escrita. La misma bala que asesinaste a tus colegas. No, no firmaré. Jamás maté a nadie aquí. Escúchame, imbécil. Es esto, o tu cabeza la tendrá de adorno el primer ministro. Decídete. Después de aquella conversación, tuve que firmar y mentirme a mí mismo, pero era mi lealtad o la muerte. Sin embargo, hoy me arrepiento de tal decisión, pues elegí aceptar esos crímenes a pesar de nunca cometerlos. Finalmente regresé a Estados Unidos, donde fui enjuiciado y condenado a cadena perpetua. Me dejaron solo, nadie más me recordó, y mi legado poco a poco fue muriendo en una prisión. Transcurrieron casi 40 años de aquella masacre y yo sigo aquí, encerrado en una celda de máxima seguridad en Mississippi. Sin embargo, cada día que pasa sigo pensando lo mismo. ¿Qué habré hecho mal en mi vida para merecer esto? Siempre de niño fui educado con el ejemplo, pero ese viaje a Zambia tiró todo por la borda. Nadie creyó en mi versión, fui tratado como un loco y he pasado las últimas 4 décadas medicado por depresión. Mi vida se volvió un infierno. El próximo martes es mi cumpleaños y pienso que por toda la odisea vivida en prisión, llegar a los 80 más que mérito es un milagro. Sin embargo, hoy temprano en la mañana me visitó un viejo amigo guardiacárcel. Lo noté raro, parecía angustiado, entonces le pregunté: «Stuart, ¿qué sucede?». Él me miró y solo sonrió. «Grant, ¿sabes que el próximo mes me retiro? 40 años de servicio en esta penitenciaria, casi el mismo tiempo que llevas encerrado aquí adentro». «Lo sé. ¿Cuál es el punto?». «Desde que ingresaste vi en tus ojos bondad. Siempre me dijiste lo mismo, que tú no mataste a nadie. Y ¿sabes qué? Desde un principio te creí». «Gracias por decírmelo. Me reconforta que al menos exista una persona que crea en mis palabras». «Por eso, Robert, quiero ser el primero en disculparme, a pedirte perdón en nombre de todo el sistema judicial, de cada oficial, juez y habitante de este honorable país, el cual por décadas te ha señalado con el dedo». «No entiendo. Grant, tú te equivocaste. Escuché cientos de veces tu historia, pero la misma tiene un error». «¿Qué? Me estás poniendo nervioso, Stuart». «Chanake nunca se apropió de tu mochila. Tampoco la llevabas puesta en la pista de aviación. La perdiste en la sabana». «Imposible». «Robert, la encontraron. 40 años después lo hicieron. Apareció escondida en una cueva, y sea milagro de Dios o no, los rollos estaban intactos. Fueron revelados, y la verdad salió a la luz. Eres libre, Grant». Al escuchar sus palabras quedé estupefacto. No sabía qué responder. Solo lloraba desconsoladamente sin parar. No podía morirme sin que el mundo supiera la verdad. Sé que mi propio país me dio la espalda y me arrebató la vida, pero ahora con la verdad consumada estaría en paz. No obstante, nunca supe qué sucedió con esa criatura en Zambia. Algunos dicen que era un monstruo mitológico, otros que fue un experimento fallido de los rusos. Sin embargo, desde 1982 habita en mi mente. Por esa razón, ahora que seré libre, regresaré por él. Y juro que esta vez lo atraparé. Todo comenzó cuando recibimos una llamada de alerta por parte de los campesinos de la zona en el estado de Yucatán. Reportaban que entre los maizales había unos sembradillos de marihuana, y la gente de los rumbos estaba muy asustada por la presencia constante de hombres fuertemente armados. Para poder peinar la zona, habíamos acudido una cuadrilla de 6 elementos, pero desafortunadamente, una llanta de la camioneta se ponchó y eso nos generó un atraso.
y también causó que llegáramos al sitio casi al anochecer. Por órdenes de nuestro capitán, pasaríamos la noche en aquel sitio y seguiríamos peinando la zona hasta el día siguiente. Y bueno, no nos quedó de otra que encontrar un sitio cómodo para acampar y prendimos una fogata. Ya entrada más la noche, nos dispusimos a cenar. Afortunadamente siempre cargábamos con algunas provisiones cuando nos tocaban misiones como aquellas en las cuales no sabíamos cuánto tiempo estaríamos en el monte. Y bueno, ya después de cenar nos asignaron horarios de la guardia, así que nos fuimos a dormir. Eran casi las 12:30 de la noche cuando el compañero guardia en turno nos despertó a todos en silencio. En voz baja nos dijo que había escuchado la voz de un niño cantando. Obviamente nosotros sabíamos que estábamos lejos del poblado más próximo y era casi imposible que se encuentre por allí un niño cantando. Realmente, lo primero que pensamos es que al compañero le estaban jugando una broma pesada, así que me ofrecí para relevarlo. Pasaron 15 minutos aproximadamente de mi guardia, cuando de igual manera, entre la maleza y los árboles, comencé a escuchar el canto de un pequeño. Era un canto aterrador y extrañamente generaba un eco que nunca había escuchado. Rápidamente me puse de pie y comencé a alumbrar por donde escuchaba el canto, pero no encontré nada. Y bueno, ya con algo de temor, seguí haciendo la guardia. Pero a los 10 minutos, de nueva cuenta escuché aquel canto, así que fui a despertar a mis compañeros y les conté todo. Esta vez sí lo creyeron. Que 2 personas escucharan lo mismo ya era algo más que casualidad o nerviosismo. Los 6 soldados en alerta y encañonando, comenzamos a preguntar quién andaba ahí, pero no recibimos respuesta. Pero repentinamente, por una zona donde la maleza era alta, escuchamos unos ruidos como si algo muy grande se aproximara a toda velocidad. Así que nos pusimos en posición de combate, esperando que aquella cosa saliera. Cabe mencionar, amigos, que en todo momento le gritamos que se detenga, pero nunca detuvo la marcha. Y bueno, fue así como aquella cosa salió de su escondite y brincó hacia nosotros. Estábamos muy asustados y nerviosos, así que sin pensarlo lo llenamos de plomo, pero no era nada más que un gran venado. Sentimos algo de alivio al ver que se trataba de este animal, y hasta nos alegramos porque sin querer ya teníamos el desayuno de mañana. Entre risas y bromas fuimos hacia aquel venado para ponerlo junto a la fogata, pero fue justo en ese momento cuando sentimos un escalofriante horror. El ruido de árboles, hojas y ramas rompiéndose cada vez con más fuerza se hizo presente otra vez. Y cuando observamos hacia aquella maleza, pudimos ver a un ser enorme con los ojos extremadamente rojos que tenían un brillo macabro que sobresalía por mucho entre la oscuridad. Y sin mentirles, aquel ser medía como 3 metros aproximadamente. Al momento de verlo comenzamos a dispararle sin parar, pero fue justo cuando se detuvieron los disparos que él brincó hacia nosotros y se quedó parado a 3 metros de distancia. Era un hombre arrugado, extremadamente flaco y con las facciones de ser un anciano. De igual forma, de la boca le sobresalían unos enormes colmillos y era bastante peludo. Cuando lo vimos, a toda velocidad y sin agarrar nuestras cosas, nos echamos a correr hacia la camioneta. Pasamos entre los maizales para despistarlo, pero solo escuchábamos cómo nos perseguía, rompiendo todo lo que se encontraba a su paso. Al fin logramos llegar hacia la camioneta y huimos del sitio a toda prisa. Pero para nuestra sorpresa, aquel ser salió entre los maizales y comenzó a perseguirnos dando enormes zancadas. Corría tan rápido que por más que íbamos a toda velocidad, él cada vez se veía más cerca de nosotros. Así que salvo el conductor, todos nosotros descargábamos con miedo nuestras armas sobre él,
pero los impactos de bala no parecían afectarlo en nada. Ante nuestra desesperación de vernos casi alcanzados, el conductor de la camioneta perdió el control y nos salimos de la carretera, volteándonos entre unos campos de maíz. Al amanecer, fui el primero en recobrar el conocimiento, así que me levanté como pude, pero al mirar la camioneta vi que el conductor se encontraba aplastado. Desafortunadamente, este falleció junto con otro de los compañeros. Solicité ayuda y enseguida llegaron las ambulancias y más compañeros del ejército para auxiliarnos. Cabe mencionar que nunca creyeron en nuestra versión de los hechos. Hasta hace poco esa vivencia seguía causándome intriga, y más el hecho de que ese día, cuando fui el primero en levantarme, tanto mis compañeros así como yo, teníamos toda la basura de los alimentos que habíamos comido sobre nosotros. También teníamos como cenizas de hojas y ramas, como si alguien nos los hubiera echado encima. Además de que unas pequeñas huellas como de un niño se veían entre la tierra roja de los alrededores. Y bueno, como bien dicen, el chisme corre como el agua, así que esta historia fue pasando de boca en boca. Pero un día llegó hasta los oídos del Yuca, un compañero que vivía por esos rumbos antes de unirse al ejército. Él se me acercó, me dio las condolencias por lo vivido y me dijo algo que hoy en día no olvido. Oye cabrón, yo sí te creo. Eso que vieron fue una lush, son los guardianes mayas del monte. Suelen confundir a la gente con su canto para que los vean temibles, porque ellos no miden más de la altura de tu rodilla. Tienen la apariencia de ancianitos, pero son como niños juguetones. Si uno de ellos los persiguió, fue nada más para reclamarles por algo que hicieron y no le gustó. Por lo general, son las fogatas que generan incendios o la basura que tiran en el monte. Tristemente fue allí cuando recordé que después del accidente, todos nosotros teníamos basura de lo que comimos y las cenizas de la fogata sobre nosotros. En ese momento comprendí todo, y lo que habíamos visto era un guardián del monte. Antes de despedirnos, el Yuca me dijo otra cosa que me dejó impactado, así como frustrado. En este punto quiero decirles que si alguien escucha este relato, les sirva por si algún día se encuentra en una situación similar. Aquellos aluches tienen un gusto terrible por los dulces. Así que si un día te encuentras con alguno, simplemente obséquiale dulces y los tendrás tranquilos, al menos por ese día. Desafortunadamente me enteré después de perder a 2 colegas por culpa de esas criaturas. La siguiente historia que les voy a contar es algo que no me ocurrió directamente, pero sí fui testigo. Hasta el día de hoy se desconoce cómo sucedieron las cosas y qué fue lo que realmente pasó. Ese día, recibimos una llamada de apoyo por parte de la policía de un pueblo. Un niño se había perdido muy cerca del rancho de sus padres y llevaban algunas horas buscándolo, pero no lo encontraban. Es por eso por lo que necesitaban más gente que pudiera ayudar a encontrar al pequeño Juanito, quien apenas tenía 7 años. Aquel día nos unimos y mantuvimos 72 horas de una búsqueda agotadora sin descanso. Pero no tuvimos indicio alguno de dónde pudiera estar el niño. Hubo apoyos de helicópteros, quienes registraban los montes desde arriba, pero no tuvimos respuesta. Así que para saber más acerca del caso, preguntamos de la situación de cómo se dio el extravío y nos contaron lo siguiente. Juanito había ido como todas las tardes, junto con su padre y su hermano mayor, a buscar leña y realizar los trabajos típicos de un rancho. Tanto el padre, así como el hermano, comentan que cuando estaban ya muy cerca de retirarse, le pidieron a Juanito que los esperara cerca de un árbol de ceiba a unos 20 metros del rancho. Así que el pequeño se sentó a un costado de este, a esperar que su padre y hermano trajeran los fardos de leña que habían cortado ese día.
Lo que ocurrió después, hasta el día de hoy, 14 años después de lo sucedido, sigue siendo un misterio. Cuando el padre y hermano llegaron para retirarse, el pequeño Juanito no se encontraba en el sitio. Ellos comenzaron a buscarlo por todo el monte, pensando que se había distraído en alguna parte, pero no lo encontraron. De igual forma fueron al rancho, pensando que posiblemente pudo ir al baño, pero tampoco se encontraba ahí. Estuvieron buscando por un rato, y de allá decidieron retornar hacia la casa, donde pensaban que seguramente se encontraría Juanito esperándolos. Y desafortunadamente, no fue así. Al llegar el padre, lo primero que hizo fue preguntar por Juanito, pero su esposa le contestó que se supone que él regresaría con ellos. En ese momento avisaron a las autoridades, quienes comenzaron a buscar al pequeño, pero no pudieron dar con él. Los momentos claves de la investigación fueron varios. Primeramente, las chancletas del pequeño se encontraban junto al árbol donde él esperó a su padre y hermano. Sin embargo, no había ninguna huella cercana, ni de él, ni de nadie en los alrededores. Pareciera que algo en el árbol se llevó a Juanito desde arriba. En ese momento se pensó en un secuestro, que puede resultar lógico, pero después de analizar las pruebas, resulta poco probable. Para llegar al rancho se necesita recorrer un camino como de 3 horas, entre fango, hondonadas y muchas piedras. Además, el camino estaba lleno de brechas, por lo que para llegar al sitio se debía tener mucho conocimiento. También se consideró que Juanito era un niño que salía a jugar libremente en la calle, al igual que siempre se iba al monte a cazar pajaritos o simplemente a jugar. Así que quien lo quisiera secuestrar podría haberlo hecho en un lugar menos complejo que un rancho de difícil acceso. Otra situación enigmática que me dio mucho que pensar es que durante la búsqueda se utilizaron 2 perros altamente entrenados y especializados. Así que le dieron a oler prendas del niño para rastrearlo. Uno de ellos comenzó la búsqueda y empezó a ladrar hacia la tierra, en un sitio ubicado a 10 metros de donde fue visto por última vez. El perro ladraba, rascaba la tierra y gruñía desesperadamente. Estuvo así por 5 minutos, hasta que de la nada comenzó a llorar desesperadamente y empezó a correr en círculos, como si estuviera tratando de huir de algo. Al cabo de unos minutos se desplomó, dejando las patas rígidas y echando espuma por la boca. Tristemente, el perro murió. Rápidamente, policías y soldados revisamos aquel sitio y descartamos que tenga algún tipo de veneno que haya matado al perro. Sinceramente, amigos, el lugar era un claro que no tenía indicios de haber sido cavado, por lo que se nos hizo difícil creer que pueda tratarse de que el niño se encuentre allí enterrado. No obstante, desenterramos el lugar en varios metros a la redonda. Trabajamos mucho en ese sitio y logramos cavar un gran hoyo, pero no encontramos rastro de ningún tipo. Después de varios días de apoyo entre soldados, policías, familiares y campesinos, todo terminó, sin éxito. Existen muchas teorías con respecto a lo que ocurrió ese día. Algunos siguen sin descartar el secuestro, otros mencionan que fue alguna abducción, puesto que se dice que en esa zona se han tenido avistamientos con cosas brillantes que bajan del cielo. Los grandes chamanes del sitio mantienen la teoría de que el niño fue llevado por los hechiceros del monte y transportado a otra dimensión para ser entrenado, y así regresar en forma del hechicero más poderoso que se ha visto en el mundo. Y es que ellos explican y mantienen la idea de que la muerte del perro entrenado se debió a que el animal logró descubrir el portal que los hechiceros abren para conectarse con el mundo espiritual donde se encuentra Juanito. Y es por eso que ellos mismos se encargaron desde su mundo de acabar con aquel fiel canino. De igual forma, los hechiceros mencionan que un día de estos, y cuando la gente menos se lo espere,
Juanito regresará a su casa para dedicar todo su poder a hacer el bien. Ellos dicen tener conocimiento de grandes hechiceros que nacieron de la misma forma. Se dice entre la gente que frecuenta el sitio que por esos rumbos a veces se escuchan las risas de un niño o a veces se encuentran muñecos de piedra al borde del camino. Y la respuesta de los chamanes es que Juanito inocentemente a veces escapa de la dimensión donde se encuentra para hacer travesuras, pero luego regresa para seguir con su entrenamiento. Esta historia que les voy a contar es una de las más escalofriantes que tuve a lo largo de todo mi servicio como militar. Tal vez no me lo crean, pero es algo que tuve guardado por mucho tiempo y que hasta hoy me he animado a relatar. Era mi 5º año de servicio allá por el 2004, donde aún no existían las redes sociales ni los celulares de alta tecnología. Así que me fue difícil recabar alguna evidencia que pudiese sustentar lo que había experimentado. Quise contarles a mis amigos y mis familiares, pero al ver que eran incrédulos, no insistí en compartir aquella experiencia escalofriante. Sin embargo, todo lo que voy a relatarles, para mi mala suerte es una cruel verdad, de la cual hubiese preferido nunca experimentar. «Apúrate, Alejandro, ya nos dejaron», le dije a mi amigo, quien ya se había demorado bastante en el baño y estábamos a punto de salir a la misión de evacuación. «Espérate, güey, que no ves que la comida de anoche me hizo mal. Siento ganas de vomitar», me dijo con un vuelco en el estómago. Mi amigo se había sentido un poco mal por la comida de la noche anterior. En realidad, era alérgico a la pimienta y su estómago se lo estaba recordando. Nos habían mandado a una misión por el sur del estado de Chiapas debido a un fuerte huracán que se acercaba. Teníamos las horas contadas para tratar de evacuar a toda esa gente que vivía siempre incomunicada. El gobierno temía que fueran el centro de ojo del huracán. En total, éramos 20 elementos de la Marina. Entre ellos estaba el comandante encargado de la misión, a quien le llamábamos el jefe. Una vez que llegamos a la costa, tuvimos que adentrarnos a la selva caminando y cargando los insumos. Los carros donde trasladaríamos a la gente permanecieron en el campamento donde instalamos nuestro equipo. Solo 2 elementos se quedaron recibiendo órdenes e información y los otros 18 nos adentramos en la profundidad de la selva. «Está haciendo demasiado calor y con este casco es insoportable», dijo Alejandro con los cachetes colorados. «Ya no te quejes, de todas maneras no podemos quitarlo», le respondí, haciendo seña que guardara silencio, pues el jefe estaba cerca de nosotros. «Lo malo aparte del calor es que no tenemos nada de señal en este horrible lugar», añadió al final con una expresión malhumorada. En ese momento se quedó mirando arriba, donde estaba un grupo de árboles. Le dije que se moviera, pero por unos momentos no me hizo caso. Tuve que jalarlo del hombro porque nos estaban dejando y la selva era enorme. Sin embargo, desde los primeros minutos que nos comenzamos a adentrar en la profundidad de la maleza de hierba, sentí que algo nos estaba siguiendo, pero al voltear para todos lados no había nadie más. Solo se miraba caminando el grupo de soldados al cual pertenecíamos. «Soldado, no se distraiga», me dijo el capitán. Así que caminé al mismo ritmo que mis demás compañeros, haciendo caso omiso a mis instintos, sin saber que después iba a arrepentirme por ello. El calor estaba mucho peor, y para poder tolerarlo durante el camino, intentamos charlar un poco para que el tiempo no se hiciera eterno. Entre los temas de conversación que generaban la risa en los compañeros, un fuerte ruido nos interrumpió que venía por encima de los árboles. «¿Oyeron eso?», dijo Alejandro, buscando a través de los binoculares entre la maleza de árboles. «Debió ser un pájaro. Sigamos, no podemos demorarnos», dijo el jefe observando por todos los árboles. En el fondo él también sintió el mismo escalofrío que nosotros, pero lo disimulaba.
Alejandro, Ismael y yo íbamos juntos enfrente. Yo me llamo Gabriel. Por lo regular, los otros compañeros eran poco sociables. En ocasiones ni dirigían la palabra. Por ese motivo tratábamos de ir adelante en todas las misiones para evitar el trato que no querían darnos. No entendía cómo es que había una comunidad entre la selva a estas alturas del tiempo. Quizás en otra época hubiera comprendido, pero ahora en la actualidad me negaba a comprender cómo esa gente que íbamos a rescatar aún permanecía lejos. Después de esas reflexiones, volví a la realidad de la misión. Estábamos a punto de llegar a la mitad del camino, pero pronto iba a oscurecer. El sol se estaba ocultando lentamente, dejándonos entre las sombras. Como era el primer año que iba a una misión de evacuación en medio de una selva, la experiencia era demasiado tenebrosa. Estar en medio de la nada es algo que no podré olvidar, aunque pasen los años. El jefe ordenó descansar justo donde estaba un grupo de árboles. Comenzamos a retirar un poco la hierba para ahuyentar a víboras, entre otros animales que pudieran interrumpir el descanso. Pronto el sol se ocultó por completo, dando paso a la oscura noche que comenzó a inquietarnos, pues ruidos de los alrededores provocaban algo de miedo en todo el equipo de rescate. El jefe permanecía vigilando, sentado sobre un enorme tronco de un árbol. A la vez fumaba un cigarrillo con la mente ausente. Me acerqué entonces para preguntarle si se iba a quedar despierto toda la noche, pero él solo me contestó que alguien tenía que estar en alerta por alguna situación. No comprendí la respuesta, pero claramente miré que tenía un semblante preocupado que con el paso de los minutos me fue inquietando un poco más. Ignoré darle importancia porque realmente estaba demasiado cansado. El calor me había agotado las energías y el día siguiente iba a ser mucho peor. Junto a la fogata sobre una manta, me recosté para intentar conciliar el sueño. Al momento miré que mis demás compañeros hicieron lo mismo, a excepción de Alejandro, que miraba para el cielo, justo en la cima de un árbol. ¿Qué miras?, le pregunté somnoliento. «Hay algo ahí», señaló con el dedo. «No veo nada, está muy oscuro», le dije, volviéndome a recostar. Sin embargo, en esos momentos, un movimiento sacudió las ramas de ese árbol que me indicaba Alejandro. De inmediato me exalté, tomando mi arma que estaba a un lado del fuego para apuntar lo que fuera que se estuviese moviendo entre esas ramas. «Parece que es muy grande», dijo un compañero que no había cruzado palabra conmigo. Su nombre era Roque. Él se levantó con su arma, mirando para todos lados. Tenía un semblante pálido y las pupilas de sus ojos dilatadas. «Realmente no sé qué sea», dije asombrado, mientras no podía dejar de observar allá en la oscuridad. En segundos, el árbol dejó de sacudirse y extraños ruidos comenzaron a escucharse desde lo alto. Era como un animal o algo parecido. El jefe despertó de inmediato con el alboroto que hizo Alejandro, pues había quedado dormido sentado sobre el tronco del árbol. Los otros compañeros aún seguían profundamente en sus sueños, sin despertarse. Intenté moverlos para que escucharan lo que estábamos presenciando, pero el jefe me hizo seña que guardara silencio. De repente saltó algo desde lo alto del árbol, perdiéndose entre la maleza. Luego, claramente escuché que se fue alejando de nosotros, sin que pudiéramos saber qué era ese animal. Sin embargo, pensé que este era demasiado grande y veloz. Recordé algunos relatos escalofriantes que había oído. Había muchos relatos sobre militares como yo en misiones distintas. No supe por qué esos recuerdos se me hicieron presentes en esos momentos, pero ya era muy extraño recordarlos todos mientras el miedo invadía mi cuerpo. En un principio pensé que estaba exagerando, pero mientras pasaban los minutos, comencé a sufrir una terrible ansiedad con unas ganas de salir corriendo de ese lugar. Era como un presentimiento que algo malo iba a ocurrir y créanme que me arrepiento de no haber hecho caso a mis instintos. Creo que ya se fue,
dijo el jefe con la respiración agitada. En sus ojos podía ver que tenía mucho miedo, pues los ruidos que emitía esa criatura eran desconocidos para nosotros. Teníamos municiones para defendernos de cualquier depredador, pero estar en la penumbra de la noche nos hacía vulnerables a cualquier acecho. Decidimos volver a recostarnos, pero siempre manteniendo los sentidos en alerta. Yo no podía dormir. Sin embargo, en unos minutos el cansancio me venció. Cerré los ojos, olvidando por unos instantes aquel siniestro. Miré que Roque permanecía despierto mirando para todos lados. Estaba limpiando su arma con un pañuelo blanco. En sus ojos se miraba algo de terror y preocupación. Me causó inquietud, pero no dije nada para no interrumpir su máxima concentración. A la mañana siguiente fui el primero en despertar. Miré que aún todos seguían roncando, pero Roque no estaba. Sus cosas permanecían en el mismo lugar. El jefe comenzó a dar indicaciones, mientras los demás compañeros comenzaron a despertar para guardar sus cosas y continuar con el camino, pero Roque no aparecía. El capitán no se había dado cuenta que faltaba un compañero, hasta que le dije que Roque no se encontraba por ningún lado. Molesto comenzó a gritarle para que atendiera al llamado, pero al ver que no recibía respuesta, decidió ir a buscarlo. Yo quise acompañarlo. Caminamos en los alrededores, llegando a un pequeño río donde había algo flotando. Al acercarnos, era el arma de mi compañero, pero él no se encontraba por ningún lado. El jefe comenzó a inquietarse, observando para todos lados, y al seguir caminando, miramos que algo había sido arrastrado por el lodo. Algo pasó aquí, le dije al jefe un poco nervioso. Sigamos buscando, me contestó, apresurando el paso. Al llegar hasta donde desembocaba el río en un pequeño precipicio, observé que algo reposaba sobre una roca, a punto de ser arrastrado por la corriente. Grité al jefe para que mirara lo que había ahí, pero en esos momentos un fuerte ruido ensordeció mis oídos, a tal grado de sentir pequeñas punzadas a la altura de mi tímpano. «¿Qué es eso?», exclamé. «Viene de allá abajo», dijo el jefe, que también se tapaba los oídos. Bajamos hasta aquellas enormes rocas, llegando con dificultad hasta donde se juntaba el agua formando un pequeño arroyo. De inmediato, al estar mucho más cerca, miré que en la roca estaba la chaqueta de Roque junto con uno de sus zapatos. Cuando el jefe miró las pertenencias de mi compañero, con una pequeña vara jaló los objetos, sin saber lo que estaba a punto de descubrir. «Son de Roque», le dije agitado. «Es verdad», confirmó el jefe. «Pero, ¿qué es lo que pasó?». Al observar las pertenencias de mi compañero, había rastros de sangre en uno de sus zapatos, así como en su chaqueta. El jefe no podía creer lo que sus ojos estaban mirando. Era obvio que a Roque le había pasado algo malo. El sonido estruendo se hizo presente una vez más. Fue en esos momentos que sentí que se me erizaron los pelos, a tal grado de pedirle al jefe que regresáramos al campamento para reportar la desaparición del compañero. Sin pensarlo, tomamos las pertenencias que encontramos para salir de ese lugar. Al llegar donde estaban todos, miré que miraban hacia los árboles. «¿Qué sucede, Alejandro?», pregunté asustado. Algo sacudió violentamente los árboles, me dijo, mirando para todos lados. «No aparece Roque. Estoy seguro que le ha sucedido algo malo». En esos momentos, el jefe nos habló en voz alta para reunirnos todos y escuchar con atención sus palabras. Nos dijo que ya había reportado a la base la desaparición del compañero, pero que las órdenes eran seguir con la misión de la evacuación, pues quedaba poco tiempo para el impacto del huracán. Sabía que no era buena idea seguir moviéndonos entre la selva, pero tampoco podíamos dejar a esas personas abandonadas a su suerte. Anteriormente perdimos una comunidad entera porque la gente no quiso dejar sus casas durante un desastre que ocurrió con el huracán Paulina. Respetando la decisión del jefe,
Continuamos la misión hacia el camino que trazaba el mapa. Estábamos a unas horas de llegar a nuestro destino. Sin embargo, 2 de mis compañeros, incluido Alejandro, se detuvieron para ir a orinar. El jefe les indicó darse prisa porque no podíamos detener el paso. Ya nos habíamos demorado bastante y teníamos el tiempo justo para poder llegar de regreso con esa gente. Al momento bajé la velocidad de mi paso esperando a mis compañeros, pero después de unos minutos, ellos no aparecían por ningún lado. Miré que los demás ya iban demasiado adelante y sin querer molestar al capitán, fui a buscarlos en la dirección que ambos se perdieron. Grité preocupado el nombre de mi compañero, pero este no respondía. El sonido estruendo se hizo presente, pero esta vez era como un chillido muy fuerte que con el paso de los segundos este se hizo mucho más agudo. Mis oídos se ensordecieron mientras que aves de distintas especies huían despavoridos de los árboles. Corrí hasta donde vi por última vez a Alejandro, pero no aparecía por ningún lado. En el camino estaba tirada su cantinflora sin agua y más adelante su arma yacía sobre las raíces de unos árboles. Al momento que me acerqué para tomar su rifle, sentí una ráfaga de viento que golpeó mi espalda. Al darme la vuelta, una especie de sombra pasó de un árbol a otro. Era como si fuese demasiado rápido. Intenté dar disparos para atinarle, sin embargo, solo cayeron muertas algunas aves con los impactos de las balas. Pero esa cosa seguía ahí sobre algunas ramas. Corrí desesperado para poder alcanzar a mis compañeros, le gritaba a mi jefe, pero no me escuchaba nadie. Era como si se los hubiera tragado la selva. Estaba muy asustado, no sabía qué hacer. Las radios para comunicarnos con la base las tenían Alejandro y el jefe. Les juro que pensé que serían mis últimos días, y lo peor de todo fue que mi móvil no tenía señal, a punto de agotarse la batería. Pensé en mi familia, si iba a morir en ese lugar. Supliqué a las imágenes divinas que recordaba volver a ver a mi madre, quien permanecía triste durante mi ausencia. En todo momento la llevé en mi mente. Fue por esa razón que corrí para encontrar a mis compañeros. Después de un par de horas, miré a lo lejos que algo se iba moviendo. ¿Quién es?, grité, apuntando mi arma. De inmediato se detuvo, y al seguir caminando para acercarme, era uno de los soldados que iban con el jefe. Tenía los ojos aterrados y no podía decir palabra alguna. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos?, le pregunté, sacudiendo su cuerpo para que recuperara la razón. Se los llevó, dijo esa frase repitiendo varias veces. ¿Quién se los llevó? Habla, le grité fuera de control. Por más que intenté que el soldado hablara, no logré que me dijera nada. Entonces comencé a sentir un terror que recorrió mi cuerpo en el momento que aquel chillido agudo se escuchó nuevamente. Algunos animales pequeños corrieron entre las hierbas para esconderse. Entre ellos, pequeños monos y algunas aves volaban a lo lejos. Al voltear para todos lados, ahí en uno de los árboles más altos, estaba esa especie de sombra. Se movía de un lado a otro con una velocidad impresionante. En esta situación, recordé todo aquello que había leído sobre criaturas sobrenaturales, o en su caso ovnis. Cabía la posibilidad que quizás todo eso fuera una realidad que pocos podemos comprobar, y para mi desgracia, yo era uno de los desafortunados. El chillido se hizo mucho más intenso. De repente escuché algo a mis espaldas y al darme la vuelta, ahí estaba frente a mí una especie de animal parecida a los monos, casi de 2 metros, pero con el cuerpo delgado como un esqueleto. Miré que sostenía la cabeza de mi compañero, que cabía perfectamente en la palma de su mano larga. Luego, en cuestión de segundos, lo aplastó. La imagen del rostro del soldado al ser aplastado quedó grabada en las pupilas de mis ojos. No podía moverme ni gritar. Estaba seguro de que nadie iba a creerme, porque hasta yo mismo estaba dudando de mi cordura.
Me di la vuelta sin pensar en nada, corriendo lo más rápido posible para salvar mi vida. Estaba tan asustado que solo quería huir de ese lugar para llegar hasta la base de control. Me fui con la imagen de mi compañero grabada en mis ojos, sin poder hacer nada por él. Con una profunda nostalgia no di marcha atrás y después de correr por varias horas, a lo lejos vi una columna de humo que salía entre los árboles. Creo que hay alguien que pueda ayudarme, pensé. Al acercarme, miré que había personas que salían entre unas pequeñas chozas de madera con techo como de hierba. «Ayuda, por favor», les dije con mi rostro colorado. Unos viejecillos me quedaron mirando antes de decir una palabra. Yo volví a decir que por favor me ayudaran. En esos momentos, uno de ellos se acercó para sostener mi brazo porque mis energías habían agotado y estaba a punto de caer al suelo. «¿Qué le sucedió?», me preguntó sin alguna expresión en su rostro. Mis compañeros han desaparecido», les dije tartamudeando. Estaba tan aterrado que mis labios se paralizaron y difícilmente podía articular las palabras. «Deberá olvidarse de ellos, jamás los va a encontrar. Ellos no dejan rastro de sus presas. Saben acabar con todo lo que cazan», dijo el viejecillo susurrando ante mis oídos. «¿Qué está sucediendo aquí?», le dije exaltado. «Hay veces que no comprendemos que en este mundo no estamos solos, y por ende, debemos ser muy respetuosos con aquellos seres que comparten el mismo aire que respiramos». «Eso es un monstruo. Mató a uno de los soldados que venían conmigo», repetí llorando. «Entonces, ¿ustedes son los soldados que iban a llevar a toda esa gente? Han cometido el peor de los errores». «¿Por qué? No entiendo. Explíquese». Me levanté para mirarlo a los ojos. El señor se sentó junto a una piedra y fumando una hierba enrollada, comenzó a relatar pidiendo a los presentes que no lo interrumpieran. En las selvas como en bosques, las montañas, la nieve y el mar, existen diversidad de especies que están compartiendo con nosotros el aire. De ninguna manera puedes creer que los humanos somos los únicos dueños del planeta Tierra, porque en realidad no es así. Existen otras especies a quienes les debemos tener mucho respeto, porque de otra manera podemos desatar una furia incontrolable que puede ser mortal para quienes estamos cerca de aquello que la ciencia no ha descubierto. No sabemos qué son esas criaturas. Nuestros antepasados decían que fueron una especie de monos salvajes que tuvieron mutaciones en la piel. Por eso parecen estar entre los huesos, pero son muy veloces y cazan sin piedad. Por esa razón no podemos salir de esta pequeña comunidad. Aunque quisiéramos hacerlo, no podemos irnos. El relato del señor me dejó helado. La descripción era exacta a la criatura que había mirado aplastarle la cabeza a mi compañero. Sabía que se trataba de algo muy delicado y quería salir corriendo de ahí hasta llegar a la base de control. Al verme en mal estado, me dieron un poco de agua y comida que me sirvió para recuperar mis energías perdidas. Después de haber probado algo de alimento, pregunté si había forma en que regresara a mi base de control, pero la respuesta fue que lo intentara y quizás tendría un poco de suerte. Sin embargo, la recomendación fue esperar al día siguiente, porque de noche esas criaturas podían ver mucho mejor que de día. Al parecer, la luz del sol le lastimaba los ojos. Me ofrecieron un jacal para recostarme a dormir un rato. Después de unas horas, cuando todas las personas se iban a dormir, se comenzó a escuchar un sinfín de ruidos, entre chillidos y gruñidos de varios animales. Uno de los viejecillos que me acompañaba hizo señas de silencio con unas palabras que me dejaron helado. «Ellos están aquí. Acostumbran a venir durante la noche. Solo no debes moverte. Quédate quieto bajo la manta». Hice caso a las palabras del anciano. Conforme pasaban las horas, aquellos ruidos eran demasiado intensos. Incluso podía escuchar pasos sobre el techo de ese humilde jacal.
A la mañana siguiente, algunos animales que estaban en jaulas yacían desmembrados. Las personas del lugar solo recogían los restos en pequeñas redes tejidas de paja, luego las llevaban a otro lado que desconocía. Miré al anciano para darle las gracias, aunque tenía mucho miedo. Debía regresar a la base de control para informar la desaparición de los compañeros. De inmediato olvidé lo del huracán que iba a impactar al día siguiente. Les comenté a todos los que estaban presentes que nuestro deber era evacuarlos a una zona segura. Pero ellos solo se rieron diciendo que no había otro lugar más seguro en la región que su propio hogar. Hemos recibido azotes de diversos fenómenos naturales y créeme, no nos ha sucedido nada. No podemos abandonar nuestro hogar porque pueden desatar su furia contra nosotros y eso sería mortal. Realmente no podía hacer nada, así que me despedí para regresar a la base, tratando de apresurar el paso lo más rápido posible. En mi chaqueta aún guardaba un arma con pocas municiones y mirando hacia el cielo, pedí llegar a salvo para poder ver de nuevo a mi madre. Eran aproximadamente las 10 de la mañana. Caminé sin parar, siguiendo el sendero que recordaba. En ese momento, sentí que algo se movía entre los árboles, provocando que me echara a correr sin mirar hacia atrás. Corrí tan rápido sin detenerme, hasta llegar a donde habíamos acampado esa noche. Ahí miré que estaba en el suelo uno de los rifles de mi compañero. Entonces lo tomé para seguir con las pocas energías que aún me quedaban. De repente, miré hacia la cima de un árbol que caían hojas de sus ramas a montones. Mis ojos se hicieron mucho más grandes por el terror que mi cuerpo estaba experimentando. Intenté moverme de ese lugar porque faltaba poco para salir de la selva, pero algo me golpeó por detrás y caí al suelo boca abajo. Me dolió muy fuerte la cabeza. En ese instante me di la vuelta mirando hacia el cielo, rezando a través de mi mente, para que Dios me escuchara por única vez. Pues el rostro de mi madre estaba presente y no quería morir sin decirle cuánto la amaba. Escuché que una respiración agitada se iba acercando lentamente hacia mí. De inmediato, algo cayó de los árboles. Y en cuestión de segundos, tenía frente a mis ojos aquella criatura que el viejecillo me había descrito en su relato. Era de gran altura, tenía las extremidades muy flacas parecidas a un esqueleto y el rostro de un chango. Podía haber sido un antepasado de nosotros que quedó sin evolucionar, o realmente no se sabía qué era esa criatura. El monstruo se agachó acercándose a mi rostro, me miró y abrió su enorme hocico con dientes puntiagudos como de los felinos salvajes. Tenía un pestilente aliento que se filtró muy adentro hasta mi garganta. No podía mover ni un solo dedo, solo pude cerrar los ojos esperando el final de mis días. Sin embargo, cuando pensé que todo estaba perdido, algo ocurrió que me hizo darle gracias a los seres divinos. Pues entre la maleza de hierba apareció una enorme pantera. Tenía sus ojos resplandecientes y le gruñía a la criatura con un porte desafiante. De repente, el monstruo, al ver el acecho del felino, se dio la vuelta saltando entre uno de los árboles para perderse en el cielo. Sentí que yo sería la cena de la pantera, pero este solo me rugió con mucha fuerza y se dio la vuelta para perderse de nuevo entre la maleza. Me levanté de inmediato corriendo hasta la base de control. Cuando llegué, mi rostro estaba pálido y uno de los soldados me recibió dándome agua para hidratarme. Me preguntaron qué pasó con los demás, pero por más que intenté articular palabra, no logré hacerlo. Al verme en mal estado, me trasladaron hasta un hospital donde debía declarar. Sin embargo, al paso de los días, no lograba recuperar el habla. Se iniciaron las investigaciones con equipos de rescate para buscar a mis compañeros. Como yo no logré hablar, tuve que escribir lo que había sucedido. Pero era claro que no iban a creerme y por supuesto que no lo hicieron. Nunca encontraron a mis compañeros.
No hubo rastro de ellos por ningún lado. Sin embargo, a pesar de que conté lo sucedido, hasta la fecha no me creen. Me reclutaron en una clínica mental, porque de alguna manera me culparon de los hechos sucedidos, pensando que no estaba bien de mis facultades mentales. Y hoy me encuentro aquí, esperando a recibir una sentencia, al no ser encontrada una respuesta científica de lo que sucedió aquella ocasión, cuando sentí que algo peligroso nos acechaba en lo más profundo de la selva. Contar puede resultar increíble para muchos, pero para muchos otros a lo mejor les parezca familiar. Sobre todo, aquellas personas que viven en poblados rodeados de bosques o montañas. En ese entonces era soldado, y mi grupo había ido a atender un reporte de secuestro en medio de la densa sierra. Por cuestiones personales, omitiré el nombre del poblado. Al llegar a ese sitio, nadie salió a atendernos, y por más que intentábamos investigar lo que había ocurrido, nadie decía nada, y no era para menos. Toda la gente moría de miedo, debido a que ese poblado vivía bajo las amenazas del crimen organizado. Habían sido días difíciles, y por eso nosotros sabíamos que ese tipo de misiones eran de vida o muerte. Recientemente, en el poblado se habían quemado varios vehículos. Los secuestros iban a la orden del día, así como las ejecuciones, y es por ello por lo que la indicación era hacer una pequeña base en el sitio y quedarnos a patrullar hasta hallar, de ser posible, a los responsables. Conocimos a un viejo hombre llamado Don Fidel y a su hijo Raúl, quien era un adolescente de aproximadamente 12 años. Ellos fueron los únicos quienes desde nuestra llegada mostraron apoyo y disposición para ayudarnos. El hombre tenía mucho resentimiento contra los grupos criminales. Ellos le habían arrebatado de su lado a su esposa durante un tiroteo. El único pecado de la mujer fue haber ido por las tortillas y estar en el peor lugar en el momento equivocado, cuando una bala perdida le perforó una pierna, muriendo desangrada entre los brazos de su marido. Además de ello, el viejo Fidel contaba que en las últimas semanas, miembros criminales no conformes con las extorsiones y derecho de piso al que sometían al poblado, de igual manera comenzaba a despojar de sus tierras a los campesinos, tierras que eran su único medio de sustento. Es común llegar a trabajar las tierras y ver personas sembrando esas porquerías o construyendo laboratorios en el territorio de uno. Pero de allá que quieran despojarnos de todo el sustento, pues sí pienso que esos cabrones se están pasando de la raya. Pero pues uno, humildemente y sin fuerzas, ¿qué más les puede decir? Solo nos queda aguantarnos o perder la vida, decía Don Fidel tristemente. Las palabras de Don Fidel generaron consternación y coraje a más de uno en nuestro grupo. Muchos de nosotros veníamos de familias de campo y sabíamos perfectamente lo que era depender únicamente de las tierras. Al escuchar eso, yo tranquilizaba a Don Fidel y le prometía que como soldados del honorable ejército mexicano, haríamos todo lo posible por defenderlo a él y a sus tierras, aunque nos cueste o lo que nos tenga que costar. Muy pronto tendríamos la oportunidad de aplicar todo lo antes dicho, y al igual que a mí sería un evento que me marcaría de por vida. Era una noche bonita, y había un frío de esos que se siente hasta en los huesos. Estábamos alrededor de una fogata. Esa noche nos había tocado patrullar cerca de los arados, puesto que en días previos los campesinos habían estado reportando mucho movimiento en sus tierras. Inclusive, uno de ellos había desaparecido. Era junto con Don Fidel el que más intentaba motivar a la gente para que luchen por sus tierras. Desafortunadamente, había sido víctima de un levantón y en varios días no se había sabido nada de su paradero. Aún no había ninguno de nuestro grupo dormido,
cuando comenzamos a escuchar unos sonidos de camioneta llegar cerca de donde nosotros nos ubicábamos. Enseguida nos pusimos alerta y diseñamos una emboscada. Primeramente, solo para vigilar de quién se trataba, pero listos en todo momento para comenzar un intercambio de fuego en caso de que sea necesario. 2 de nosotros fueron hacia 2 vehículos que teníamos escondidos, por si la situación lo ameritaba. Al acercarnos lentamente en donde provenía el sonido de las camionetas, vimos a un grupo de personas bajando material hacia un pequeño tinglado en medio de los maizales. Al parecer, habíamos dado con un laboratorio clandestino. Sin embargo, alguien los había alertado de que estábamos muy cerca de ellos y se percataron de que estábamos al acecho. Al vernos, comenzaron a descargar sus armas sobre nosotros. Como pudimos, nos resguardamos entre la maleza. La oscuridad de la noche nos ayudó bastante para no ser blanco fácil, y así comenzó un intenso intercambio de fuego. Ante la intensidad del enfrentamiento, una bala cruzada dio como blanco en un barril de algún tipo de solvente, y este generó un estallido, situación que aprovecharon los enemigos para huir del sitio a toda velocidad en su camioneta. En eso, nuestros compañeros llegaron de igual forma con nuestros vehículos. Comenzamos a perseguirlos, iniciando así una intensa persecución con una lluvia de proyectiles de por medio. Ellos avanzaron un buen tramo entre tumbos de las brechas en mal estado en medio de los campos, y nosotros los seguimos. Ya en medio de un claro, ellos detuvieron su camioneta y la cruzaron en el camino. Se bajaron y la usaron como escudo mientras descargaban sus armas contra nosotros. De nuestra parte, de igual manera hicimos lo mismo y acomodamos las 2 camionetas para escudarnos con ellas. Sin embargo, y desafortunadamente, uno de mis compañeros ya había recibido una herida de bala mortal. El tiroteo siguió como por 10 minutos, y de los 8 que eran, ellos 3 habían sido batidos mortalmente, y fue allá cuando aquellos criminales decidieron entregarse, o al menos eso era lo que pensábamos, porque en unos minutos más descubrimos que realmente ellos solo habían estado haciendo tiempo, y que ahora ellos nos habían emboscado. Realmente fue una situación terrible. Estábamos rodeados por un grupo como de 15 personas fuertemente armadas, quienes nos aprisionaron sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Ellos comenzaron a golpearnos y después nos pusieron en fila con las manos esposadas. No nos cabía duda de que ese era nuestro fin, y pues como cualquier persona, teníamos miedo, ya que era muy difícil salir con vida de esa. Nuestros ejecutores se burlaban de nosotros y decían que eso nos pasa por estar en el bando equivocado. Ninguno de nosotros dijo nada, y así fue que llegó el momento en el que iban a proceder a nuestra ejecución, cuando repentinamente pudimos escuchar cómo en los maizales que se encontraban rodeándonos, unos fuertes crujidos de plantas y árboles que sucumbían ante el poderoso paso de algo que se acercaba, al parecer corriendo a toda velocidad. Por la estela de sonido que dejaba por su paso, pude dimensionar que aquella cosa era una bestia enorme. Nuestros captores, al escuchar eso, se pusieron en posición de combate y comenzaron a vaciar sus armas contra los campos, pero el sonido comenzó a escucharse por todos lados, como si lo que lo provocara esté corriendo en círculos. Esto desentendió mucho a los criminales, a tal grado que llegó un momento donde se dispararon entre ellos. Ya con mucho miedo de no saber con lo que se enfrentaban, subieron a sus camionetas y emprendieron la huida, dejándonos a nosotros allá junto con sus compañeros heridos y moribundos. Fue justo en el momento cuando apenas avanzaban unos cuantos metros, cuando vimos un tremendo animal salir de entre los maizales.
Él tenía un aspecto entre perro, lobo y hombre, y corría a una sorprendente velocidad a 4 patas. Los criminales le disparaban con la única finalidad de matarlo, pero éste esquivaba muy hábilmente las balas y cada vez se encontraba más cerca del vehículo de los malos. Aquella bestia, no me cabe duda alguna de que se trataba de un nahual, y estaba a punto de darle alcance a la camioneta, cuando entre la oscuridad salió una camioneta más. Esta estaba blindada y más preparada para combate. El vehículo pesado se dirigió directamente hacia el nahual para atropellarlo. A pesar del gran tamaño de la bestia, era evidente que iba a ser difícil sobrevivir al impacto de aquel vehículo, y justo cuando era tan inminente el choque, un gran aullido procedente de las montañas que se encontraban rodeándonos hizo que todos miráramos hacia allá, y pudimos ver un gran animal con unas dimensiones aún más grandes que el de la primera bestia. Después de realizar su grito de guerra, bajó gruñendo a toda velocidad, y justo a escasos centímetros de que el vehículo blindado impactara al primer nahual, esta segunda bestia a toda velocidad y con una gran potencia impactó contra el costado del blindado, el cual salió volcado sorprendentemente, sin haber presentado resistencia contra la embestida de aquella majestuosa bestia que salió de las montañas. Después de eso, le dieron alcance a la primera camioneta en donde los criminales habían quedado sin municiones, y ante nuestros ojos, atónitos veíamos cómo estas bestias desgarraban, mutilaban y devoraban a esos hombres que, a pesar de querer huir corriendo a toda velocidad, eran alcanzados por estas bestias como un gato atrapa a un ratón. Después de esa masacre, aquellas bestias huyeron y se internaron en el bosque, perdiéndose ante la oscuridad. Era bastante claro que su objetivo eran aquellos criminales. Al paso de unos minutos, llegaron refuerzos hacia nosotros y nos liberaron. Cuando nos preguntaron qué había pasado, dijimos que un grupo de encapuchados que sospechábamos que eran parte de un grupo enemigo habían acabado con ellos, más por ser enemigos que por ayudarnos. Optamos por inventar esa historia porque sinceramente nunca nos creerían si contáramos que un par de nahuales nos salvaron de la muerte. Al día siguiente, y después de las valoraciones pertinentes, algunos los mandaron por atención médica y otros preferimos quedarnos a seguir con el patrullaje. En los días posteriores, no vimos a don Fidel y a su hijo Raúl, pero cuando estábamos a punto de irnos de aquel lugar, el pequeño Raúl se apareció y nos agradeció por nuestra entrega y coraje de lucha. Nosotros le dimos las gracias y le preguntamos por su padre. Él dijo que se encontraba un poco enfermo, pero que no era nada de gravedad, que seguramente en unas pocas lunas él ya se habrá recuperado del todo. Después de eso, nos fuimos de aquel sitio y nunca volvimos a saber de ellos. Los que presenciamos aquella masacre por parte de los nahuales hasta hoy en día, platicamos incrédulos lo que sucedió. Los más analíticos como yo nos quedamos con la idea de que Raúl nos dijo que su padre se recuperaría en unas cuantas lunas, en alusión de que ellos eran los nahuales. La verdad no me consta, pero nada me quita de la cabeza que ellos fueron aquellas bestias que nos ayudaron a salir avante contra el crimen. Otra cosa que he escuchado por parte de algunos excompañeros militares es que ese poblado hoy en día se encuentra libre del narco y se escucha 2 grandes bestias aullar por las noches en sus majestuosos bosques entre la sierra. Sin duda, estoy seguro de que se trata de don Fidel y Raúl, quienes en forma de imponentes nahuales ahora patrullan sus tierras.